Hola mis estimados hermanos y hermanas, bienvenidos una semana más a Producciones Baraka. En esta ocasión estudiaremos Salmos capítulos 1 y 2, 19 al 33, 40 y 46. Y el himno sugerido no puede ser otro que el mismo del tema de hoy. Jehová mis pastores. Jehová mis pastores, no me faltará. En verdes praderas descanso me da, por aguas tranquilas me conducirá. Si ando errante me rescatará. Si ando errante me rescatará. Bien, el libro de los Salmos ha sido una fuente de inspiración para la veneración desde tiempos antiguos y continúa siendo valioso para la adoración y el estudio tanto de judíos como de cristianos. Como colección de antiguos himnos poéticos, peticiones y alabanzas de Israel, el libro de los Salmos puede resonar en los alumnos a medida que consideran las formas en que adoran al Señor, suplican que los libere y le agradecen su ayuda. Estudiar las verdades del libro de Salmos puede traer paz a los alumnos y a vosotros, mis estimados hermanos, esperarlos a alabar a Dios y confiar en Él. El libro de Salmos atribuye al menos 73 o cerca de la mitad de los salmos a David y atribuye otros salmos a otros autores, entre ellos a Asaf, que como comprende en los salmos 50, 73 a 83, y Gemán, salmos 88. Sin embargo, esas atribuciones aparecen en títulos que se agregaron a algunos de los salmos, pero se cuestiona si estos son tan antiguos como las palabras a las que se encuentran unidos. Los múltiples autores que escribieron los salmos vivieron en distintas épocas, la mayoría de ellos aproximadamente entre el 100 y 500 a.C. de Jesucristo. No se sabe con seguridad cuándo se recopiló el libro de Salmos en su forma actual, pero los acontecimientos que se mencionan en Salmo 137, por ejemplo, indican que ese proceso no se completó sino hasta después del exilio de los judíos en Babilonia. Junto a los reyes de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión, y allí nos había llevado cautivos. Salmos atribuidos a David 70. Salmos atribuidos a Salomón 2. Salmos atribuidos a Asaf, es decir, músico de la corte de David, 12. Salmos atribuidos a los hijos de Core, levitas, 10. Salmos atribuidos a Germán, un líder entre los músicos del templo, 1. Salmos atribuidos a Etán, un líder entre los músicos del templo, 1. Salmos atribuidos a Moisés, 1. Salmos con títulos de cánticos, 4. Salmos de aleluya, es decir, alabanzas al Señor, 18. Salmos graduales, 13. Es decir, en total, los 150 salmos que comprende el libro de Salmos. Salmos es el libro del Antiguo Testamento más citado en el Nuevo Testamento, ya que ningún libro del Antiguo Testamento es más cristiano en su sentido interno, ni más completamente declarado como tal por el uso que se hace de él que Salmos. Muchos de los salmos contienen referencias proféticas del Salvador y aluden a acontecimientos que ocurrirán durante la vida del Salvador. Se puede ver en Salmos 22.1, 7.8, 16, 18, 34, 20, 41.9, 69, 20 a 21. El libro de Salmos se divide en 5 secciones principales: Salmos 1, 41, 42, 72, 73, 89 y 90, 106 y 107 a 150. Cada una de las cuales concluye con una expresión de alabanza, por ejemplo, bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos, amén y amén. Es decir, Salmos 41, 13. Muchos de esos salmos se escribieron originalmente como himnos para cantarse en servicios religiosos. Esos himnos se usaron para orar, alabar y meditar, y algunos de los textos muestran similitudes con la poesía hebrea. Algunos de los títulos probablemente son nombres de melodías bien conocidas en esa época, que los salmos estaban señalados para cantarse.
El libro de Salmos comienza con un contraste entre lo piadoso y lo malo. Algunos de esos salmos ponen gran énfasis en confiar en Dios en vez de confiar en objetos terrenales o en personas y no recuerdan que no tenemos que temer, ya que Dios está con nosotros. Otro de los salmos nos recuerda que Dios juzgará nuestro corazón y que debemos buscar la misericordia de Dios. La música es parte del lenguaje de los dioses y ha sido dada al hombre para que pueda cantar alabanzas al Señor. Es el medio de expresar con palabras poéticas y en tonos melodiosos los sentimientos profundos de regocijo y gratitud que hay en el corazón de quienes tienen testimonio de la divinidad del Hijo y de quienes conocen de las maravillas y glorias efectuadas para ello por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La música está en la voz y en el corazón. Todo verdadero santo encuentra que su corazón está lleno de cantos de alabanza a su Creador. Aquellos cuya voz puede cantar las alabanzas que están en su corazón tienen una bendición doble. Sed llenos del Espíritu, aconsejó Pablo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Esto está en Efesios 5, 18 y 19. Además, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cantos espirituales. Colosenses 3:16. Lamentablemente no toda música es buena y edificante. Lucifer emplea mucho de lo que lleva el nombre de música para guiar a la gente hacia aquello que no edifica y que no es de Dios. Así como el idioma puede ser usado para bendecir o maldecir, también la música es un medio para cantar alabanzas al Señor o para sembrar malos pensamientos y deseos en la mente de los hombres. De la música que satisface las normas divinas y tiene una aprobación suya, el Señor dice: porque mi alma se deleita en el canto del corazón. Sí, la canción de los justos es una oración para mí, y será contestada con una bendición sobre su cabeza. Doctrinas y Convenios 25:12. En vista de todo lo que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros, ¿no deberíamos cantar alabanzas a su santo nombre para siempre? Los santos reciben en hebreo el nombre de Tehillim, vocablo que viene de alad, alabar. La misma raíz forma el vocablo aleluya, queriendo decir alabad a Jab, alabad a Jehová. A diferencia de algunas canciones modernas que tienden a deprimir el espíritu, los salmos tienen el poder de elevar al hombre hacia Dios. Los salmos son una colección de obras de la mejor literatura inspirativa del mundo. Antiguamente los judíos dividían al Antiguo Testamento en tres partes principales: la ley, los 5 primeros libros de Moisés, los profetas y los escritos. Los salmos constituían la mayor parte de la tercera división. El nombre hebreo de los salmos era Tehillim, como hemos dicho antes, o canto de alabanza. El título que nosotros usamos viene del griego pesaterión, vocablo que formado por la raíz pesayo, que significa cantar. Antiguamente los hebreos dividían a los 155 salmos en 5 libros separados que incluían de la Biblia actual los salmos del 1 al 41, 42 al 72, 73 al 89, 90 al 106 y 107 a 150, cosa que ya he dicho anteriormente. Al final de cada división se incluía una dosología o declaración formal de poder y gloria a Dios. Todo el Salmo 150 es una dosología y usa el vocablo hebreo aleluya, alabad al Señor. Es su comienzo y es su final, así como repite 11 veces más el vocablo alabad, alabe. Es una conclusión muy apropiada para los Tehillim o cantos de alabanza. Es inevitable, en mi opinión, de este que os habla, tener en mente ciertas preguntas como, por ejemplo, ¿cuál es el significado de las palabras no traducidas que aparecen como subtítulos en algunos salmos? Además de los sobrescritos que indican al autor del salmo, a menudo hay instrucciones que contienen palabras no traducidas y que están en el idioma original. Generalmente parecen haber sido instrucciones definidas para el cantor o los músicos, o han servido como nota en cuanto a ese cántico en particular. De los términos no traducidos o difíciles de comprender en nuestra Biblia, podría resultar útil ofrecer algunas explicaciones en este momento, tomándolos en orden alfabético por mera conveniencia. 1. Ajelet Sahar,
espalda de la mañana, o sea, el sol o el ocaso. Esta expresión aparece solamente en el Salmo 22, donde la podemos tomar como designación del cántico, posiblemente iniciándose con esas palabras o llamando así con relación a la melodía con la cual tenía que ser cantado. 2. Alamot, Salmo 46. Probablemente significa vírgenes y denota música para voces femeninas o triples, voces sobreagudas. Perdón. 3. Al-Tashib, no destruyas, se encuentra en los Salmos de 57 al 59 y 75 e indica, según la aceptación general, una oda bien conocida como que comienza con esa expresión, confrontar con Isaías 65:8, o la música con la que estas composiciones tienen que ser cantadas. 4. Cántico gradual, aparece al principio de 15 de los Salmos, del 129 al 34, llamados cánticos graduales y han sido explicados en distintas formas, de las cuales las siguientes son las principales. A. Lutero traduce el título como cántico para el coro alto, suponiendo que los salmos eran cantados desde un lugar elevado o ascendiente o con voz alta. B. Gesenius, Delis y de Wetter piensan que el nombre se refiere a un ritmo particular en estas composiciones, mediante el cual el significado avanza por grados y así asciende de cláusula en cláusula. C. Según la opinión más prevalente y probable, el título significa canto de las subidas o cántico del peregrino, indicando que se trata de un cántico compuesto para ser cantado durante los viajes de los israelitas hacia Jerusalén, sea cuando regresaban de Babilonia o cuando periódicamente el pueblo se congregaba para las solemnidades nacionales. Los viajes a Jerusalén generalmente se indicaban como subidas, con relación a la ubicación elevada de la ciudad y del templo, que se puede ver en Esdras 7:9 y Salmo 122:4. Esta explicación del nombre es favorecida por la brevedad y el contenido de estas canciones. 5. Gittit aparece sobre los Salmos 8, 81 y 84 y tiene un significado bastante incierto, aunque no es de dudar que indique un instrumento o melodía proveniente de la ciudad de Gat. 6. Y Jaión aparece en el Salmo 9:16 y probablemente significa sonido musical según la opinión de muchos, o meditación de acuerdo con Tolut y Gensterberg, historiadores. 7. Jedutún aparece en los Salmos 39 y 62 y generalmente es tomado como el nombre de los coristas descendientes de Jedutún, del cual leemos en 1 de Crónicas 25:1-3, siendo él uno de los 3 músicos principales de David o líderes de la música del templo. Este empleo del nombre de Jedutún para designar a sus descendientes posiblemente es semejante al empleo de Israel para designar a los israelitas. Es muy probable que en el Salmo 39 se hable del mismo Jedutún y no de su familia. El Salmo pudo haber sido escrito para la música compuesta por Jedutún o con un tema que llevaba su nombre. Jonat Elen Rechokim, repito. 8. Jonat Elen Rechokim, la paloma silenciosa en paraje muy distante, o posiblemente la paloma del distante Terebinto, que aparece en el Salmo 56. Bien puede denotar el nombre o comienzo de una oda que acompañaba al aire con el cual se cantaba este salmo. 9. Mahalat, en el título del Salmo 88 es de significado no muy claro, probablemente era el nombre de una melodía. 10. Mahalat aparece en los Salmos 53 y 88 y denota, de acuerdo con algunos, una suerte de flauta sobre Mahalat, Salmo 88. Posiblemente indica que había que cantarlo con el instrumento o melodía llamada Mahalat. 11. Maskil aparece en el título del 13 Salmo. Delis, un historiador, supone que significa meditación, según Gesenius y Debet y Edward y otros significa poema y es llamado así debido a su ingeniosa composición o por su significado sabio y piadoso. La interpretación común lo constituye en un poema didáctico, enseñar o hacer sabio. 12. Mictam es antepuesto a los Salmos 16 y 56 a 60 y es tema de muchas conjeturas. Muchos después de Aben
El Ra toma el vocablo como derivado de oro y entienden que es un salmo de oro, calificándolo así en razón de su excelencia. 13. Mut Laben, Salmo 9. Presenta un acertijo perfecto debido a los significados de manuscritos distintos y las conjeturas contradictorias que hacen los entendidos en la materia. Además del significado común a la muerte de los hijos, tenemos la misma palabra que es usada en el Salmo 46, que se puede comparar con Alamot. Algunos explican que es el tema u ocasión del cántico, pero la mayoría lo relaciona con la música. Sobre Mut Laben. 14. Nejinot, Salmos 4:61. Este nombre del vocablo hebreo que significa rasguear un acorde claramente denota que el salmo debía ser cantado con el acompañamiento de instrumentos de cuerda. 15. Nehilot, Salmo 5. Viene en igual forma del vocablo hebreo que significa perforar y denota flautas. 16. Selah. Aparece 73 veces en los salmos, generalmente al final de una oración o párrafo, pero en el Salmo 57:3 aparece en medio del versículo. La mayoría de los autores concuerdan en considerar que esta palabra de algún modo se relaciona con la música. Selah probablemente era usada para instruir a los cantores a hacer silencio o una pausa breve, en tanto que los instrumentos tocaban un interludio o composición. En el Salmo 9:16 aparece en la expresión Higayon Selah, que el Gesenius y el historiador, con bastante acierto, traduce por música instrumental, pausa, o sea, permitir que los instrumentos ejecuten una pieza musical en tanto los cantantes hacen una pausa. 17. Seminit. Aparece en el Salmo 6 y significa octavo y denota, como algunos creen, un instrumento de 8 cuerdas o, más probablemente, música en las notas bajas o bajo. Este punto de vista se ve fuertemente respaldado por Primera de Crónicas 15, 20 y 21, donde los vocablos Alamot y Seminit claramente denotan partes diferentes de música, el primero indicando timbres altos, triple, y el último el bajo o una octava más abajo. 18. Sigayón, Salmo 7, denota, de acuerdo con Gesenius y Fus, historiadores, una canción o himno, pero Edward y Jens Tember, otros historiadores, la consideran derivada del vocablo hebreo que denota errar o peregrinar, y de ahí que el salmo sea una canción expresada agitadamente, según la primera interpretación, y en la forma de ditirambos o en medidas ditirámbicas, según la segunda. 19. Sobre lirio, Salmo 60. Este vocablo generalmente representaba a la flor de ese nombre y probablemente denotaba un instrumento que tenía algún parecido con el lirio, posiblemente el címbalo, o más probablemente era el nombre de una melodía. También aparece en el Salmo 80, dando el sentido del lirio del testimonio, nombre de una melodía. Además de estos encabezamientos, el Salmo 119 está dividido en 22 secciones correspondientes a las letras del alfabeto hebreo. En el Salmo 119, cada una de las 22 secciones tiene 8 líneas. Cada línea en cada sección comienza con la misma letra del alfabeto hebreo. En otras palabras, los versículos 1 a 8 comienzan en el original con Aleph, los versículos 9 al 16 con Bet, etc. En una época en que la literatura era a menudo aprendida de memoria y transmitida oralmente, tales estilos eran sumamente útiles como ayudaba para poder memorizarlos. En los salmos 25 y 34, cada nueva línea comienza con las letras del alfabeto en su orden establecido, pero este estilo se pierde en la traducción. ¿Cómo explicar la autojustificación en la petición de juicios tal como aparecen en ciertos salmos? Vamos a verlo. Los cristianos que leen los salmos indudablemente van a encontrar dos puntos especiales de duda. Uno es la justificación manifiesta en los salmistas. El otro es la tendencia a pedir y detallar la venganza más terrible. No podemos ignorar estos pasajes, ya que son parte de la palabra de Dios, junto con pasajes que nadie podía en duda. Tampoco resultará disculpar a los salmistas en base a que no poseían la enseñanza de Cristo, dado que poseían la ley. Ellos sabían también como nosotros que ningún hombre es perfecto,
según las normas de Dios, y se les enseñó a comportarse en una manera afectuosa para con los demás. Levítico 19, 17 y 18. Aún sus enemigos, Éxodo 23, 4 y 5. La ley no fomentaba la venganza, sino que le establecía límites, ojo por ojo y nada más. La autojustificación. Dos comentarios pueden ser útiles. Primero, el salmista reclama una actitud comparativa, no absoluta, en comparación con otras personas no de acuerdo con las normas de Dios. El hombre bueno tal vez peca, pero sigue siendo un hombre bueno. Existe toda una diferencia en el mundo entre los que se esfuerzan por hacer el bien y quienes deliberadamente se apartan de las leyes comunes de Dios y de la sociedad. David en particular era consciente de sus debilidades ante Dios. Esto se puede ver en Salmos 51 y 19, versículos 11 a 13. En los Salmos se hace evidente un arrepentimiento profundo junto a la autojustificación. En segundo lugar, el salmista muy a menudo se describe a sí mismo como el demandante indignado, exponiendo su caso delante de Dios, el juez. Y, a pesar de lo mucho que nos disguste su tono de actitud personal, desde este punto de vista, él indudablemente está en lo justo. Maldiciones y venganza. Antes de apresurarnos a condenar estos pasajes y tildarlos de extremadamente no cristianos, hay algunos puntos que debemos tener en consideración. El primero tiene que ver con la santidad de Dios. Al recalcar el amor de Dios, tendemos a ir demasiado lejos cuando nos referimos al mal. Pero los salmistas conocían a Dios como aquel cuyos ojos son demasiado puros para contemplar el mal. Uno que no puede ponerse frente a una mala acción, y esto es lo que motiva su solicitud de venganza contra los malvados. El propio carácter de Dios, su buen nombre, demanda esta venganza. El segundo, los salmistas son realistas al reconocer que bien no puede triunfar sin el derrocamiento real del mal y el castigo que corresponde a este. Oramos y decimos, venga tu reino, y luego nos sentimos horrorizados cuando el salmista detalla lo que esto significa, posiblemente porque amamos menos al bien, estamos menos expuestos al mal que lo que estaban ellos, o porque muchos de nosotros no hemos conocido la verdadera persecución por causa de nuestra fe, o porque damos más valor a la vida que a lo justo. Sin embargo, si los salmistas son culpables de regocijarse en el destino de los malvados, si la venganza personal se adelanta bajo la capa de intereses por el buen nombre de Dios, tenemos razón en condenarla. Y, atención, nosotros mismos podemos ser fácil presa de tal pecado, pero en el caso del salmista, el mal pensamiento, si el mal pensamiento existe, nunca lleva a una mala acción. No hay duda respecto a que no tomó la ley en sus propias manos, no hay inquisición. La venganza siempre es considerada como la providencia de Dios y de Él solo. Los salmos hebreos constituyeron la colección más antigua de poemas y fueron escritos mucho antes que aquellos poemas de los que la antigua Grecia y Roma se han glorificado. Entre todas las naciones paganas, Grecia tuvo el honor de producir no solamente al primero, sino también al más sublime de los poetas, pero los temas en los que él empleó sus talentos tuvieron en general una tendencia muy débil en mejorar la condición moral de los hombres. Sus temas fueron una teología fabulosa, una religión falsa y ridícula, guerras quiméricas, un heroísmo absurdo, el amor impuro, la agricultura, los deportes nacionales o los signos en honor de dioses más corruptos que los más licenciosos de entre los hombres. Sus escritos sirvieron solamente para tomar afable al vicio, para honrar la superstición, para favorecer las pasiones más peligrosas y degradantes de los hombres, tales como el amor impuro, la ambición, el orgullo y la impiedad. Lo que se dice de los poetas griegos se puede decir con igual veracidad de los sucesores e imitadores de los poetas latinos. De todos sus escritos sería difícil extraer aún las máximas comunes de una moral decente. Los poetas hebreos, por el contrario, se precian justamente de la mayor antigüedad. Fueron hombres inspirados de Dios, santos en su vida, pero en su corazón trabajaron por el bien de la humanidad. Proclamaron mediante sus composiciones incomparables las perfecciones infinitas, los atributos y la unidad de la naturaleza divina, estableciendo e ilustrando las reglas más puras de la moral más refinada y la piedad más exaltada.
Dios, sus atributos, sus obras y la religión que él ha dado al hombre fueron los grandes temas de su inspirada musa. A través de su arte maravilloso, no solamente han embellecido la historia de su pueblo, que ha relacionado íntimamente con la historia de la providencia de Dios, sino que por la luz del Espíritu de Dios que estaba en ellos, han predicho con cientos de años de anticipación y con tal exactitud acontecimientos futuros cuya ocurrencia parecía poco probable, que ha sido para sorpresa y maravilla de mentes ilustradas de generaciones sucesivas, un hecho que, tomado en su relación con la santidad y grandeza de su doctrina, con la grandeza, osadía y veracidad de sus figuras literarias, demuestra que se trata de mentes dirigidas por la inspiración inmediata de Dios, cuya naturaleza es inefable, quien existe en cada momento de los tiempos y cuya sabiduría es infinita. Aunque los salmos son en su mayoría himnos devocionales y alabanzas sinceras y testimonios personales de alabanza y gratitud al Señor, muchas de estas gemas poéticas aportan predicciones de largo alcance y son proféticas al mismo tiempo que expresiones de devoción con carácter didáctico. El Salmo 2, por ejemplo, es un magnífico panorama profético de la carrera redentora del Mesías y de su retorno como Rey de Reyes. El Salmo 22 es una profecía sorprendentemente detallada del sufrimiento y muerte de Cristo en su primera venida. El Salmo 110 es una profecía futura de Cristo como sacerdote perpetuo. El Salmo 16 anuncia su resurrección. El 72 vislumbra la venida del reino milenario. El Salmo 45 pone ante nuestra vista una vasta perspectiva profética. En todo el Antiguo Testamento no hay un libro más práctico, instructivo, hermoso y popular que el de los Salmos. Otro erudito lo expresó así: el significado primario de los salmos siempre debe ser buscado antes que su contexto inmediato o histórico. Pero esto no quiere decir que su significado no sea importante. Nadie puede leer los salmos y darse cuenta de que ciertos salmos y algunos versículos en particular tienen un significado más profundo, futuro, más allá del mero sentido de las palabras. El Mesías no es mencionado por nombre, pero su presencia está allí, ahí se le ve, sí. Tal como generaciones posteriores llegaron a darse cuenta. En los escritores del Nuevo Testamento, ojo, los escritores del Nuevo Testamento no fueron lerdos, no, en aplicar estos versículos a Jesús como el Mesías anunciado. Algunos salmos, particularmente los salmos reales, de los cuales el 2, 72, 110 son los más sorprendentes, describen a un juez, sacerdote y rey, divino e ideal, nunca concretado plenamente en ninguno de los reyes de Israel. Solamente el Mesías combina esos papeles en el reinado sin fin, universal, de paz y justicia, vislumbrado por los salmistas. Otros salmos describen el sufrimiento humano en términos que parecen lejos de la experiencia corriente, pero que demostraron ser una descripción extraordinariamente exacta de los sufrimientos de Cristo. Bajo la inspiración de Dios, los salmistas eligieron palabras e imágenes que iban a tomar un significado que difícilmente soñaron. En Salmo 22, el salmo que Jesús citó al estar en la cruz, véase Mateo 27:46, es el ejemplo más sorprendente. El de Buster McConkie explicó en detalle algunas de las expresiones proféticas más destacadas. Era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, dijo el Señor resucitado a los santos reunidos en el salón alto, Lucas 24:44. A Cleofás y a otros discípulos en el camino a Emaús, Jesús resucitado dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Lucas 24, versículos 25 a 27. Ciertamente las cosas que ahora vamos a citar de los salmos, expresiones detalladas, expresas directas acerca de su sufrimiento, muerte y sacrificio expiatorio, estaban incluidas en las que él les expuso.
El Espíritu Santo a través de David dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Salmo 22:1, revelando así, mucho tiempo antes, las palabras exactas que Jesús pronunciaría en la cruz, en aquel momento en que, solo a fin de que pudiera beber de la amarga copa hasta la última gota, el Padre retiraría su poder consolador. Y así Mateo nos dice: cerca de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. El mismo Salmo dice: todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sábele, puesto que en él se complacía. Salmo 22, 7-8. El cumplimiento con Jesús colgado en la cruz se encuentra en estas palabras. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas, fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Mateo 27, versículos 41-44. Luego el salmista habla del nacimiento de nuestro Señor, de su confianza en Dios, de sus dificultades, y luego, volviendo a la multitud al pie de la cruz, dice: abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Luego agrega: he sido derramado como aguas. Salmos 22, 9-14. Expresión semejante a la de Isaías, que derramó su vida hasta la muerte. Isaías 53, 12. Y me has puesto en el polvo de la muerte, continúa diciendo el salmista, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de marinos, horadaron mis manos y mis pies, que es exactamente lo que ocurrió en el triste día de la crucifixión. Luego esto, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Salmos 22, 15-18, bendición de la cual Mateo dice: cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Mateo 27, 35. Juan nos brinda este relato más completo del cumplimiento de esta promesa. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos, hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Perdón. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Y así lo hicieron los soldados. Juan 19, 23, 24. Después de esto, el salmista indica que el Mesías dice, en palabras aplicables a su Padre: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Salmo 22, 22. Conducta que nuestro Señor siguió con diligencia durante todo su ministerio. Y luego este consejo: los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Salmos 22, versículo 23. Luego de esto viene la promesa de que el Señor será alabado en la gran congregación. Salmos 22, versículo 25. Y que se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Salmos 22, versículos 27-28. Claramente esto se refiere al triunfo milenario de la verdad, un triunfo que se producirá cuando el evangelio traído por el Mesías esté restaurado otra vez y llevado a todos los hombres según su voluntad. Finalmente, en este salmo se habla del Mesías en las palabras siguientes: la posteridad le servirá, esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Salmos 22, versículo 30. Esto es, la descendencia de David producirá por el Padre, servirá de rectitud con este resultado: vendrán y anunciarán su justicia, a pueblo no nacido aún, anunciarán que él hizo esto. Salmos 22, versículo 31. Y en armonía con esta profecía, ahora declaramos ante todas las naciones nacidas después del día del Mesías la justicia del Padre en enviar a su Hijo, y la justicia del Hijo en hacer todas las cosas para los hombres, cosas que tenían que ser hechas para llevarlos tanto a la inmortalidad como a la vida eterna. Otros salmos también revelaron antes de los acontecimientos detalles
adicionales que acompañarían o estarían relacionados con la cruz de Cristo y la agonía y muerte que sobre ella sufriría, con relación a las maquinaciones y conspiraciones que rodearon al arresto de nuestro Señor y los tribunales que lo juzgaron. La profecía fue: porque oigo la calumnia de muchos, el miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Salmo 31, versículo 13. En cuanto al papel de Judas en aquellas conspiraciones, el salmista dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Salmos 41, versículo 9. En la ocasión en la que lavó los pies de los 12, Jesús habló en términos laudatorios acerca de ellos, pero dijo: no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura: el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Después de unas palabras más, mojó el pan y lo dio a Judas, identificando así al traidor en medio de ellos. Juan 13, versículos 18 a 30. Porque me consumió el celo de tu casa. Es la palabra mesiánica que anunció la expulsión de los cambistas del templo y que motivó a Jesús a decir: no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado, haciendo que los discípulos recordaran las palabras del Salmo. Juan 2, versículos 13 al 17. Pero la declaración mesiánica plena, la cual anuncia más que la purificación del templo contaminado entonces, dice: porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. El escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo. Salmo 69, 9 y 20. ¿Quién puede dejar de ver en estas palabras el estado digno de piedad de nuestro Señor, quien alabado ante los mandatarios de este mundo no encontró a nadie que lo consolara y solo encontró reproches por testificar de aquel Padre a quien los perseguidores judíos habían rechazado? Después de estas palabras viene la declaración sálmica: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Salmo 69, versículo 21. Su cumplimiento es hecho notar por Mateo en estas palabras: le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pues después de haberlo probado no quiso beberlo. Además, después que Jesús hubo llamado a Elías, según supusieron, el relato dice: al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Mateo 27, versículos 34 al 35 y 47-48. El relato que Juan hace de este mismo acontecimiento relaciona la cuestión con la predicción hecha por David diciendo: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Es como si consciente y deliberadamente, aunque estaba en una agonía más allá de toda comparación, siguiera hasta el último momento de la vida con el propósito prometido de cumplir todas las expresiones mesiánicas concernientes a su ministerio terrenal. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Juan 19, versículos 28 al 30. Como si estuvieras viendo por adelantado este último momento sorprendente de la vida terrenal del Mesías, David escribió: en tu mando encomiendo mi espíritu. Salmo 31, versículo 5. Relatando posteriormente el hecho que tuvo lugar cuando el último aliento de vida llenó los pulmones del hombre en la cruz. Lucas dijo: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Lucas 23, versículo 46. Con el último aliento de nuestro Señor se cumplió todo lo que correspondía a aquel periodo cuando el aliento de vida sostuvo su vida y su ser. Y esto es todo por hoy. Yo les testifico de la veracidad del Evangelio. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias por vuestra asistencia y por ver este vídeo. Ya les espero la próxima semana. Esto ha sido Producciones Baraka.